Hay historias que parecen imposibles hasta que las oyes con todos sus olores, sus miedos y sus silencios. Esta es la historia de la esclava que robó el oro del coronel y vengó la muerte de su hija. Así, la fe de una mujer derrumbó un imperio construido sobre el miedo. Antes de empezar, un aviso claro. Esto es una obra dramatizada, una ficción inspirada en épocas y vidas semejantes a las que vivieron tantas personas. No pretende ser un registro histórico literal, sino una narración para escuchar, sentir y aprender. Imagina la Fazenda Santa Rita en 1863, una llanura de tierra rojiza que se extiende bajo un sol que no perdona, caseríos de madera pegados al barro, el olor acre del humo de la cocina mezclado con el sudor del trabajo. Las horas se hacían largas, los días eran máquinas que consumían cuerpos, y en la casa grande, la luz de las velas y el oro brillaban con un brillo distinto, frío y propio, como si pertenecieran a otro mundo. María trabajaba de sol a sol. Era de complexión menuda, manos con callos como mapas, boca que sonreía poco y miraba más. Era devota en un modo silencioso. Canturreaba versos de una fe que la sostenía en la noche, no porque esperara milagros, sino porque aquella fe le daba forma a su resistencia. Tenía una hija, Joana, entonces de 13 años, ojos grandes que atrapaban la curiosidad, como si el mundo tuviera aún preguntas sin respuesta. Madre e hija se entendían en miradas y en sobras compartidas. Un trozo de pan partido a medias, una manta en la noche que olía a látex y a sal. El coronel Rodrigo Tavares se movía distinto, alto, con la espalda recta y la voz que imponía órdenes como puños. No creía en la misericordia. Su poder era visible en la casa grande, sillas talladas, baúres con cintas, una mesa donde se colocaba el oro en pequeñas pilas, fundas que crujían cuando se contaban monedas. El coronel no solo mandaba sobre cuerpos, mandaba sobre la historia que la fazenda se contaba a sí misma. Para él, la fazenda era su reino, y su palabra, la ley. Una tarde en que la escasez apretó más de lo que era habitual, Joana fue descubierta llevándose un trozo de mandioca para su hermano menor, que gemía de hambre. La naturalidad de un gesto infantil, tomar lo que su casa le migaba, fue mirada por ojos que solo veían propiedad. La multa no era una multa, fue humillación en la plaza, azotes de palabras más que de látigo. El coronel quiso dejar claro que nada ni nadie podía desafiar su orden. Ordenó la venta de Joana hacia el norte, a las plantaciones de algodón de Marañao. María estaba allí, con las manos atadas por el pudor y la impotencia, y vio cómo la vida de su hija se convertía en un boleto de mercaderías. Esa noche, cuando la luna apenas se asomaba por detrás de una nube, María se acercó a la casa grande con la excusa de llevar un vaso de agua. La vida de una esclava es un arte de excusas. Desde la sombra, la mujer la vio contar pepitas de oro. El coronel tenía una bolsa pequeña, llena de polvo amarillo que relucía como si guardara el sol en su interior. Contaba y contaba, con esa seguridad de quien cree que todo se puede comprar o esconder. María no olvidó la forma en que sus dedos tocaban el metal, ni el ruido seco de las monedas deslizándose. No fue lujuria por la riqueza, fue el descubrimiento de la semilla de una posibilidad. Con ese oro podrían comprar su libertad. Con ese oro podría rescatar a Joana. No actuó en aquel instante. Hubo un silencio dentro de ella, una oración que no pedía cosas materiales, sino claridad. Señor, dame el valor para no perderme a mí misma, susurró en la penumbra. No entendía la justificación moral del acto que rondó su mente. Solo entendía que el amor por su hija pesaba más que la ley del coronel. Decidió esperar. 5 años. Esa palabra, 5 años, pesa más que la espada de cualquier potentado. Si esta historia te está conmoviendo, quédate conmigo hasta el final. Si te apetece, suscríbete y deja un comentario cuando termine. Me gustaría saber qué parte de esta historia te toca más. Los años que siguieron fueron de vigilancia paciente. María no dejó de ser trabajadora.
se convirtió también en observadora. Aprendió a leer los horarios del coronel, las idas y venidas de los feitores, los viajes de los tropeiros y, muy importante, las grietas en el orgullo ajeno. En una noche en que la casa parecía más vacía, escuchó nombres, rutas y números. Se hizo amiga de quien sabía de caminos, Tomé, un hombre que parecía haber nacido con la costumbre de esquivar barreras. Tomé hablaba de sendas que los mapas no registraban, de gente que vivía al margen y que conocía las rutas hacia Marañón. Era mayor que ella, con manos sabias y unas cuantas cicatrices que no explicaban sino la austeridad de una vida larga en la facenda. Tomé no ofrecía heroísmo, ofrecía conocimiento. Le dijo una vez, con voz que parecía grabar las palabras en la piel: la paciencia es la moneda de los que ya no tienen otra. Tú la tienes, María, pero necesitas un plan. Juntos trazaron hilos, contactos con tropeiros de paso, mensajes en ropa colgada en sitios convenidos, favores que se pagaban en sobras de comida o en silencio. Cada paso era una puntada en una tela que debía ser invisible. Todo ese tiempo, María oraba, pero no pidiendo que el oro cayera del cielo. Oraba pidiendo claridad, temiendo la posibilidad de volverse alguien distinto. Hubo noches en las que la duda la asaltó. ¿Sería justa la usurpación de aquello que, aunque injusto, pertenecía al coronel? El robo no era un ejercicio heroico sin conflicto, era una decisión con peso moral. Si alguna vez cedía a una imagen de rectitud divina que justificase el hurto, lo hacía en la oscuridad de su propio corazón y lo revisaba a la luz del día. Hizo un trato consigo misma. Si quitaba el oro, lo haría para devolver lo que le había sido arrebatado y para devolver la libertad a otros. Nunca sería un acto de venganza carnívora, sino de reparación por manos humanas. Los rumores que llegaron en el 4º año hablaron de Joana en Caxias, Maranhão, trabajando en una plantación de algodón, ojos ahora endurecidos, pero con el mismo brillo de antaño. La noticia llegó como un golpe dulce amargo. Aliviaba la incertidumbre, pero intensificaba la necesidad. La Facenda Santa Rita celebraba sus rendimientos y el coronel contaba su oro con menos recelo, confiado en que la distancia y el poder eran muros infranqueables. Llegó el año 1868 y con él la noche señalada, el 15 de abril. Había una luna menguante, propicia para las sombras. Los preparativos fueron minuciosos, telas negras para cubrir rostros, caminos alternos señalados con marcas en las ramas, un pequeño saco para el oro y otros para el alimento que compraría la libertad. Tomé y Nalía revisaron por última vez la ruta. Había un momento en que María se quedó a solas y sintió el peso de su propia humanidad. Tenía miedo. Se repitió entonces una oración que no exigía la aprobación divina para el acto, sino fuerzas para no perder su compasión. Señor, dame la calma para no convertirme en lo que he odiado, murmuró. Fue un acto de humildad ante sí misma. Entrar en la casa grande fue como deslizarse dentro de un sueño en el que todo está demasiado guardado. El pelo de la casa desprendía olor a cera y cuero. El suelo crujía con las historias de los días. Tomé había creado una distracción, una charla fuerte en el patio trasero, gritos que llamaron la atención de los feitores. María se movía como quien no quiere ser vista. Respiraba en silencio. Escuchaba los latidos propios mezclarse con los del mundo. Al llegar al cofre, donde el coronel guardaba una parte de su riqueza, no toda, pero suficiente, sintió la textura del cuero, reconoció el peso y por un segundo la posibilidad de detenerse. No lo hizo. Metió las manos en la bolsa, tomó las pepitas, las colocó en el saco que había llevado. Era un acto más mecánico que eufórico, porque el corazón le latía con la prudencia de quien sabe que cada segundo puede valer siglos. Hubo un sonido que casi la delata, una tabla mal puesta que se quejó con un gemido. Tomé en la oscuridad desvió la mirada y arrojó un puñado de ceniza al fuego para que el ruido quedara ahogado. La salida fue tensa, un tropiezo, una lámpara que se apagó. El vaso de cristal se hizo pedazos en la despensa y el ruido recorrió la casa como una noticia urgente. Pero la oscuridad y la previsión hicieron su trabajo. Escaparon. El camino hacia el norte fue un largo susurro,
Cruzaron senderos que mantenían su anonimato, y a veces dejaron tras de sí a gente que los miraba con recelo o con curiosidad. Fueron pasando por pequeños refugios que la gente del campo ofrecía sin preguntar demasiado. Hubo momentos de solidaridad que parecían como parches en el frío. Una mujer que les dio maíz, un viejo que ofreció un puesto para dormir a cambio de historias. En la travesía hubo miedo, sí, pero también una especie de alivio que no se parecía a nada antes sentido. Era la certeza de haber tomado una decisión que ya no era solo suya. Al llegar a Caxias, la búsqueda fue un dolor lento. Joana no era un objeto que localizar, era una presencia humana, con costras de experiencia y retazos de infancia. Encontrarla fue como reconocer en la calle a alguien que te pertenece por derecho, pero que vive en otra vida. María la vio por primera vez cuando Joana doblaba una esquina cargando sacos de algodón, la espalda más recta por el trabajo, la mirada con una dureza que la vida impone para sobrevivir. El reencuentro fue contenido. Primero distancia, afinación de la incredulidad, y luego el abrazo que no cabía en palabras. La emoción fue tanta que la voz de Joana tembló. «Madre», dijo por fin. Y en esa sola palabra hubo todo un laberinto de preguntas. ¿Por qué la vendieron? ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué había tanto oro? ¿Por qué ahora? María no ofreció excusas, ofreció hechos. Enseñó la bolsa, le mostró el brillo que había pagado el rescate de su alma, y en un gesto más grande que cualquier plan, le entregó la libertad. No fue un rescate espectacular o cinematográfico. Fue un proceso lento de compra de documentos, de pago a intermediarios, de negociación con hombres astutos. Hubo miedo de que la libertad diera paso a nuevas cadenas, pero hubo también la paciencia de quien ya había esperado años. Con el oro compraron algo aún más valioso, una parcela de tierra, un lugar donde plantar, una casa pequeña, una capilla improvisada donde las voces podían reunirse sin temor. No fue una opulencia, fue una reconstrucción. Con la misma bolsa compraron no solo la libertad de Joana, sino la libertad de otros. Pagaron fugas para unos pocos que estaban en condiciones críticas. Ayudaron a montar una pequeña comunidad que resistía en las márgenes. No fue un acto heroico aislado, fue una semilla para una vida distinta. Mientras tanto, en Santa Rita, la ausencia del oro no tardó en convertirse en cataclismo para el coronel. La economía de un hacendado no es solo metal, depende de crédito, de confianza, de la ilusión de invulnerabilidad. La desaparición de una bolsa, aunque no resultara en la ruina inmediata, desató una serie de reacciones. Acreedores que reclamaban pagos, socios que empezaron a dudar, negocios que cerraron puertas. El orgullo del coronel se resquebrajaba con cada carta de vuelta, con cada acre de tierra pignorada. Los hombres que antes lo reverenciaban empezaron a acercarse con cautela. Ya no contaban con la seguridad de su riqueza para cubrir deudas y desafiar la opinión pública. No fue una caída espectacular, con espadas y traiciones públicas. Fue un desmoronamiento más sutil, como el de un viejo edificio que pierde vigas y no puede sostenerse. Tiendas cerraron, trabajadores se fueron, la facenda perdió personal calificado y la ley de los mercados se cobró su parte. En la plaza, las chismes cambiaron. De coronel invencible se convirtió en un hombre con cuentas pendientes. La soledad del coronel era ahora palpable, y la gente dejó de mirarlo con miedo para mirarlo con una mezcla de lástima y desdén. Es importante decirlo, él no murió de forma violenta, ni sufrió un castigo físico extraordinario. Fue el peso de sus propias decisiones y de una economía humanamente interdependiente lo que lo aplastó. Sus acreedores, su orgullo y la incapacidad de sostener el ritmo que imponía terminaron por reducirlo. La historia quería mostrar cómo la venganza más profunda no siempre viene de la mano de la fuerza. A veces el sistema se devora a sí mismo cuando se le arranca lo que lo nutre. María vivió el resto de sus días con una calma que no estaba libre de recuerdos, pero sí llena de una certeza. Había hecho lo necesario para recuperar lo que le pertenecía en lo esencial. Su fe no era un arma, era una brújula que le permitió mantener su humanidad en medio de la tentación de volverse como el opresor. Enseñó a Joana a plantar, a leer los signos de la tierra, a mantener la comunidad con justicia. Dedicó tiempo a los niños que llegaron sin nombres y a los que volvieron con historias largas. En su vejez solía sentarse en la puerta de la casa y mirar el rumbo de las plantaciones con una mezcla de cansancio y paz.
No celebraba su acción como algo perfecto, la repasaba, la justificaba con la mirada en su hija y en los que pudieron ser liberados. La lección de todo esto no es amar la revancha, es otra cosa. La venganza más completa a menudo es la reconstrucción de la vida, la reparación hecha con manos que antes estaban vacías. Cuando el sistema se tambalea por la pérdida de lo que lo sustentaba, la justicia poética se encarga de cerrar el círculo. No es Dios quien aprueba o manda el hurto, es la condición humana y la búsqueda por la dignidad lo que impulsa a quienes han sido despedazados por la injusticia. María sintió muchas veces que su fe le daba valor, que le daba calma para no caer en la brutalidad. No interpretó la mano de la providencia como una consigna para delinquir, la vivió como una fuerza interior que evitó que odiara hasta volverse monstruo. Hubo momentos de duda, claro. En la víspera del hurto pensó en dejar todo, en vivir con la ausencia, en aceptar la pérdida. Recordó una mañana en que Johanna le regaló una fruta robada para su cumpleaños infantil. Pensó en aquel gesto inocente que acabó con una venta. Sentir culpa fue un pulso necesario, una conciencia que la obligaba a hacer las cosas con dignidad y con miras a reparar el mal. Cuando la gente la miró luego, algunas la llamaron ladrona, otras la alabaron como liberadora. A ella esas etiquetas le importaron menos que la paz que sentía en las manos al trabajar la tierra. La historia se cierra con algo más que el relato de un hurto y una fuga. Se cierra con la imagen de una comunidad que se alza con paciencia, de una madre que no usó la violencia como estandarte, y de un opresor que vio cómo su imperio se derrumbaba por sus propias estructuras. La fe, esa fuerza que no promete milagros fáciles, sostuvo a María en la espera, le dio la fuerza para no perder su humanidad, y la determinación para trazar un plan justo en su intención. No destruir por placer, sino restaurar la dignidad que le habían quitado. Al final, la venganza que más pesó fue la de la vida reconstruida. Casas levantadas, niños que crecieron sin cadenas, parcelas que no eran propiedad de nadie que considerase a los seres humanos como mercancía. La Facenda Santa Rita quedó marcada en la memoria colectiva como un lugar que fue desprovisto de su aura invencible. El oro, convertido en semilla, dio frutos que alimentaron libertad en lugar de avaricia. Esta narración no pretende uniformizar la experiencia de quienes vivieron la esclavitud, ni convertir en espectáculo el dolor. Es, de nuevo, una dramatización que busca transmitir una moraleja. La resistencia con fe y paciencia puede en ocasiones ser la fuerza que desmantele sistemas, pero siempre con el peso de la responsabilidad moral y la conciencia de que la reparación es el objetivo, no la venganza ciega. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela con alguien que necesite escucharla. Cuéntame en los comentarios, ¿esperarías 5 años por justicia? ¿Crees que la paciencia puede ser más poderosa que la violencia? Si te apetece, deja también la ciudad desde la que escuchas. Me gusta saber cómo estas historias viajan. Aviso final. Esta obra es una ficción dramatizada, inspirada en tiempos y circunstancias históricas. No pretende ser un registro factual, ni aseverar que estos eventos ocurrieron tal cual. Está pensada para provocar reflexión sobre justicia, fe y memoria. Gracias por escuchar hasta aquí.